Bienvenidos a la segunda audición de teoría de juegos aplicada al ajedrez. Ajedrez y matemáticas. Si bien por el momento no vamos a explicar el tema de estrategias óptimas aplicadas al juego, que si bien un ajedrecista profesional lo explicaría mejor que un matemático, el título debería remitirse por el momento a técnicas de conteo en el ajedrez, o sea, contabilizar la cantidad de posibles combinaciones de movimientos en el juego. Habíamos visto la clase pasada que en el primer movimiento, sabemos que la apertura la comienzan las blancas. Las blancas tienen, obviamente, 16 posibles movimientos de peón, más 4 de caballo. Obvio, porque como tenemos 8 peones, y sabemos que cada peón puede mover 2 lugares, 8 por 2, 16. Y el caballo, cada caballo puede mover 2 lugares en L. Como tenemos 2 caballos, 2 por 2, 4 posibles movimientos. En total tenemos 16 más 4, 20. 20 posibles movimientos de blancas en la apertura. Lo mismo cuentan las negras, también tienen 20 posibles movimientos en la apertura. Entonces, si por cada combinación o movimiento de las blancas en la apertura pueden combinarse con 20 posibles movimientos de las negras en la apertura, con 20 posibles movimientos de las blancas, podrán combinarse con 20 por 20. O sea, me daría una cifra total de combinaciones posibles entre blancas y negras en la apertura igual a 400. Esto lo habíamos visto la vez pasada. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seguir jugando. Si bien movieron las blancas, movieron las negras, ahora le tocan a las blancas de nuevo. Y vamos a contar, ahora vamos a proponer que en ese segundo movimiento las blancas van a mover otro peón. En principio, como dice acá, abajo al final del párrafo, el segundo movimiento de las blancas es realmente imprevisible y arroja resultados inesperados. Pero en principio vamos a suponer que el segundo movimiento de las blancas también va a ser un peón. Empecemos por ahí. Es decir, 2 peones mueven, dice acá. O sea que las blancas van a mover en el primer y el segundo movimiento 2 peones. Bueno, ¿cómo sería la cuenta y cómo se obtendría? Bueno, pensando en voz alta, es muy fácil. Sabemos que en la apertura tenemos 8 peones, cada peón puede mover 2 lugares, por lo tanto hay 8 por 16 posibles movimientos del peón en la apertura para blancas. Pero una vez que movimos ese peón, tenemos que mover un segundo peón. Obviamente tienen que mover las negras, pero supongamos que estamos analizando el movimiento de las blancas. Una vez que movimos el primer peón, en el segundo movimiento de blancas va a ser otro peón. Pero como ya movimos un peón, nos quedan 7 peones. De esos 7 peones, como pueden mover 2 lugares, va a ser 7 por 2, 14. Por ende, el total de combinaciones posibles de mover 2 peones de las blancas en apertura es 16 por 14. Es una regla de 3, ¿no? Por cada primer movimiento de peón de las blancas, ¿no? Por cada primer movimiento de peón de las blancas pueden combinarse con 14 posibles movimientos del segundo peón, también de las blancas, con 16 posibles movimientos del primer peón, va a haber una cantidad de combinaciones de 16 por 14. Una regla de 3 simple, casera, muy simple, como lo vimos en el colegio. Pero como también las blancas mueven, sabemos, como también las negras mueven, sabemos que las negras también tienen 20 posibilidades. Entonces el total de combinaciones posibles de los 2 primeros movimientos de peón de las blancas con el movimiento de las negras va a ser un total de 16 por 14 por 20, que va a dar una cifra de 4.480.
4.480 va a ser la cantidad de combinaciones posibles. La cantidad de combinaciones posibles que podemos llegar a obtener, donde las blancas mueven consecutivamente 2 peones, esperando la movida de las negras. Donde las negras puedan tener 20 posibilidades. Entonces, como las negras pueden tener 20 posibilidades, al finalizar la cuenta va a quedar 16 por 14 por 20, 4.480 posibles combinaciones. Para eso, y terminando la exposición, por el momento, porque obviamente habrá que hacer el tercero, el cuarto, el quinto movimiento, que van a ser obviamente cifras mucho más grandes que esta, vamos a pasar a un tablero. Vamos a pasar a un tablero. Y acá tenemos el tablero. Y sabemos que el peón este lo podemos mover 2 lugares. O sea, un lugar o 2 lugares. Y así todos, ¿no? Cualquiera de estos peones que quiera mover en la apertura, puede mover 2 lugares, a lo sumo. Puede mover 1 o puede mover 2 lugares. 1 o 2 lugares. Como son 8 peones, pueden mover 2 lugares, 8 por 16. Eso es en el primer movimiento. ¿Ok? Eso lo vimos la vez pasada. Bueno, supongamos que, qué sé yo, hacemos peón E4. Una salida muy frecuente del ajedrez. Ahora, si bien, bueno, este peón puede moverse acá o puede moverse acá, ya sabemos. Pero nos quedaron 7 peones. Estos 7 peones que quedaron acá, es lógico que pueden también moverse 1 o 2 lugares. El mismo razonamiento de antes. Pero ahora son 7 peones, no son 8. Entonces, si, como son 7 peones, y pueden mover hasta 2 lugares, 7 por 2, 14. 14 va a ser la cantidad posible de combinaciones de movimiento de los 7 peones restantes. Como en el primer movimiento de blancas, el primer movimiento de peón, había 16 posibilidades, y ahora hay 14 posibilidades con los 7 peones restantes, la cantidad total de combinaciones de a 2 peones en los 2 primeros movimientos de las blancas va a ser 16 por 14. Ahora, bueno, a esto habrá que sumarle el movimiento posible de las negras, porque las negras también juegan. Entonces, es lógico que la negra va a mover un peón, va a mover un caballo, lo que sea, pero sabemos que, lo dijimos recién, y lo habíamos explicado la vez pasada, que tanto las blancas como las negras en la apertura tienen una cantidad posible de 20 posibles movimientos. O sea, yo puedo mover cualquiera de estos peones 1 o 2 casillas, o puedo mover el caballo, cualquiera de los 2 caballos lo puedo mover en 2 lugares. Como son 2 caballos, 2 por 2 es 4, tengo 4 lugares. Más 16 de peones, son 20 posibles movimientos en la apertura para negras. Entonces, esos 16 por 14 combinaciones posibles de los 2 primeros movimientos de peón de las blancas, lo deberé combinar con los 20 posibles movimientos de piezas de las negras en la apertura. Por lo tanto, eso va a dar una cifra de 16 por 14 por 20. Y ahí termina la exposición. Así que bueno, en la próxima veremos el tercer movimiento, el cuarto movimiento, y complicaremos más el asunto. Se supone que las cifras a esperar son muy grandes, pero hasta el momento hemos hecho ya al segundo movimiento. La vez pasada habíamos obtenido 400 posibilidades. Esta vez, esperando el segundo movimiento de las blancas, tenemos 4.480, o sea, si hacemos la suma, tenemos 4.880 posibles combinaciones. A medida que hagamos más movimientos, esa cifra se irá multiplicando, agrandando en una forma
imprevisible, porque de alguna manera las cantidades van a ser exorbitantes a la hora de estar en el décimo, o el undécimo, o la jugada número 20 del juego. Son cifras incalculables, inimaginables, pero obviamente la idea es aplicar esta técnica de conteo para que ustedes sepan cuántos posibles movimientos hay en cada uno de los movimientos que se van a hacer a futuro. Así que bueno, espero que les haya gustado, dejen sus comentarios y nos vemos en la próxima audición. Gracias por todos y bueno, los espero en la próxima audición. Gracias.